Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida. Buen día, hermanos y hermanas de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Mi nombre es Luz María Hernández y soy catequista de la Pastoral Juvenil. Este día me corresponde compartir con ustedes la catequesis de los viernes, así que vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día que nos regalas, por el don de la vida, porque tenemos salud, porque tenemos familia, porque tenemos trabajo y estudios. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que están conectados en esta transmisión. Te pedimos para que les bendigas, para que les dé salud, para que los fortalezcas si están atravesando un momento de dificultad en sus vidas, por aquellos también que están pasando dificultades en su salud. Te pedimos para que les des fortaleza y esperanza en esta prueba. Te pedimos también que esta palabra sea esperanza y fe para todos nosotros y que podamos vivir este momento de Cuaresma como lo que es, como un camino de conversión. Esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Santísima Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a comenzar con la parábola de este día, que es la parábola de los dos hijos, tomada del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículos del 28 al 31, y dice de la siguiente forma: Jesús les preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno de ellos: Hijo, ve a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: No quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: Sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a meditar este evangelio desde dos puntos de vista. El primero de ellos es el sentido histórico de la parábola y el segundo es el sentido actual. Entonces, como podemos ver en el evangelio, Jesús se encuentra en Jerusalén, se encuentra en el templo y les hace una advertencia a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Por qué? Porque recordemos que en el pueblo judío existían muchas normas, muchas reglas que debían cumplirse y muchas de ellas eran formales, es decir, exteriores, y quizás habían olvidado el sentido real de la norma de Dios, de la ley divina. Entonces, hacia estas personas es que Jesús se dirige. Los dos hijos representan dos tipos de personas. Los primeros son los fariseos, los escribas y los sacerdotes, quienes eran los justos, es decir, aquellos que cumplían el reglamento, cumplían las normas, pero nada más exteriormente. Y los otros eran los pecadores y los publicanos, que eran aquellos que aparentemente no cumplían la norma judía, pero que al conocer a Dios, al conocer a Jesús y su evangelio, se convierten y dejan su vida de pecado y vuelven su mirada hacia Dios. Entonces, esos eran los otros tipos de personas. Entonces, los segundos, los pecadores, eran los que se resistían
en un primer momento a Dios, pero con el tiempo lograban cambiar su vida. Entonces, a esto representa a esos dos tipos de personas. Ahora, con respecto al sentido actual de la lectura, los dos hijos representan para nosotros un camino de conversión o un camino de desconversión. Recordemos que si bien muchos de nosotros hemos ido a nuestro retiro de inicio y puede ser que estemos en una comunidad o puede ser que tengamos muchos años perseverando en la parroquia, quizás no se note, quizás nuestro camino de conversión va a un ritmo muy lento. En cambio, si nosotros puede que no llevemos mucho tiempo en la iglesia, pero estamos muy dispuestos a aprender acerca de Dios, a aprender de nuestra iglesia, a aprender de su palabra, y estamos en el camino, sabemos que la conversión no es algo que se alcance en esta vida. La conversión es el camino que dura toda la vida. Entonces, podemos estar en dos de estos caminos: el camino de conversión y el camino de desconversión. Entonces, muchos de los que se entregan a Dios o de los que nos entregamos a Dios no lo hacemos de una forma plena, sino que solamente en estos aspectos que nos benefician, solo con aquello que me gusta, aquello que sí puedo cumplir. Sin embargo, no lo hacemos plenamente en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, hacia nosotros, que quizás nos cuesta, que tenemos nuestras caídas, que pues nos cuesta cumplir con el mandamiento de amar a todos, el mandamiento del amor de Jesús, hacia nosotros va dirigida esta palabra, porque no solo basta con cumplir la norma exteriormente, es decir, no basta con, como el pueblo judío, un camino vacío, un sepulcro blanqueado, nada más cumplir la norma por fuera para que otros me vean. No, implica que en nuestra vida, incluso cuando nadie nos ve, incluso cuando solo Dios nos ve ahí, tenemos que poner en práctica la palabra, el evangelio de Dios, no solo con nuestros hermanos de la iglesia, de nuestra comunidad, sino precisamente con aquellos que no conocen a Jesús. Entonces, nuestro egoísmo y nuestra debilidad nos obligan a asumir un camino de conversión como una tarea que perdura toda la vida. Es decir, nadie en esta vida va a lograr la perfección. Por supuesto que no, somos humanos. Entonces, lograr ser santos, lograr ser como Cristo, que es la persona que nosotros como cristianos debemos imitar, esto nos va a llevar toda la vida y es una tarea humilde, pero sobre todo es una tarea valiente. Ahora bien, dentro de cada uno de nosotros hay un signo de contradicción, es decir, hay una lucha constante entre dos fuerzas, el bien y el mal. Las exigencias del Evangelio, por supuesto, del bien, entran en conflicto con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Porque, como sabemos, somos seres humanos, por supuesto, imperfectos y tenemos esta tendencia a equivocarnos, a pecar. Sin embargo, con la fuerza del Evangelio, Jesús nos da esa voluntad, esas ganas de luchar por hacer su voluntad, es decir, por hacer lo correcto. Entonces, constantemente en nuestra vida van a entrar en conflicto estos dos lugares. Por un lado, el amor, el desamor, la verdad y la mentira, la justicia y la ambición. Entonces, ninguno de nosotros que elige el camino cristiano, que elige una vida cristiana, ninguno de nosotros va a elegir a Cristo sin que esto se vuelva un signo de contradicción en nuestras vidas. Es decir, que por medio del Evangelio nosotros vamos a salir de nuestra comodidad, vamos a salir de nuestro pecado, vamos a salir de aquello que ya conocemos y vamos a ir por algo más difícil, por algo más complejo. Pero sabemos que todo en esta vida, lo bueno cuesta
Y el Evangelio y la vida cristiana es un ejemplo de esto. A Jesús mismo, en su vida terrenal, no le fue para nada fácil. Él escogió el camino difícil, el camino de la contradicción, el camino de andar con los más enfermos, andar con los mal vestidos, andar con las prostitutas. A él lo criticaban de todo esto, de que no cumplía con los rituales. Sin embargo, sabemos que él trajo la palabra, él trajo el Evangelio hecho vida, el Evangelio del amor, que a los judíos ya se les había olvidado. Entonces, nosotros no podemos ser como estos judíos a quienes se dirige Jesús en un primer momento. No podemos ser aquel hijo que dice: sí, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad, y no la hace. Y en cambio señalar incluso a aquel hijo que le dice Jesús: haz esto, no quiero, no me gusta, no estoy conforme con estas normas, van en contra de mi estilo de vida, pero al final se convierte al observar la misericordia de Dios en su vida y lo hace, y hace vida ese Evangelio. Entonces debemos ser no como ese hijo que dijo que no, debemos decir sí y debemos hacerlo. Lo que marca la diferencia entre un hijo y el otro no es lo que dice, sino lo que hace. Entonces, esto debe ser una clave para nosotros, porque las palabras y las promesas que le dirigimos a Dios tienen validez en la medida en que van acompañadas con nuestro comportamiento y con nuestras acciones. Entonces, Jesús mismo lo dijo: no todo aquel que dice Señor, Señor se salvará, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Recordemos que, bueno, el camino de conversión es el camino de toda nuestra vida, en la que durante todo este tiempo vamos a elegir entre hacer lo correcto o no, entre cumplir la voluntad de Dios o no, y que no basta con cumplir de forma externa las normas, no basta con ir a misa, no basta solamente con, bueno, medio rezar en la mañana o cuando nos vamos a acostar en la noche. Si en nuestra vida y nuestras acciones no demuestran que somos cristianos y que Jesús es nuestro modelo a seguir. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Espero que sea de provecho en sus vidas y que lo compartan con sus demás hermanos de comunidad, de ministerio y pues sus demás conocidos. Y nos despedimos con una pequeña oración y de igual forma: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pues los esperamos el próximo viernes con otro tema de catequesis. Hasta la próxima. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro